Hola, ¿cómo están? Los saluda nuevamente Humberto Higinio de Lima, Perú. Aquí en estos momentos me encuentro en casa con un descanso médico debido a un accidente que tuve la semana pasada con un problema en la pierna. Y bueno, estaré descansando por un mes aproximadamente, recuperándome. Sin embargo, dentro de aquí, de mis posibilidades y estando acá en cama, voy a tratar de poder realizar algunos videos para con ustedes con el único objetivo de poder compartir conocimiento y obviamente de relajarme y de ocupar mi mente en otras cosas y que esto no vaya para más. Así que el día de hoy vamos a ver el video 201. Este video es importante porque vamos a hablar básicamente todo acerca de los discos duros. Hace mucho tiempo quise hacer un video o una serie de videos hablando ampliamente acerca de los discos duros y hoy, ahora, en esta oportunidad, en estos momentos se me da la ocasión de poder realizar estos videos. En este primer video, en el día de hoy, vamos a hablar ampliamente acerca de los discos duros, vamos a hacer una historia de los discos duros, vamos a hablar de los tipos de discos duros que existen, de la estructura física de los discos y asimismo una serie de detalles técnicos, teóricos que viene a bien conocerlos porque nos van a servir en los próximos videos cuando ya hablemos de cosas más prácticas y fundamentales. Así que el día de hoy, en este primer video, los invito a que vean toda la parte fundamental de los conceptos teóricos acerca de los discos duros. Vayamos a lo fundamental. Pues bien, acá nuevamente con ustedes, el día de hoy vamos a hablar de nuestra estrella, el Hard Disk Drive, el que conocemos comúnmente como disco duro. Básicamente, este disco duro es el que tenemos en casa, en oficina, y que cuenta toda computadora o computadora laptop o computadora de casa. Incluso estos discos duros son utilizados en los servidores eh, que hoy en día usamos, ya sea los IBM, los Dell, los servidores HP o Hewlett Packard, en fin, una serie de componentes y dispositivos electrónicos que ya lo utilizan hoy en día. Así que el día de hoy, este video, vamos a hablar ampliamente todo acerca de los discos duros. Para ello, vamos a hacer uso de un pequeño documento que tengo, que lo he armado para ustedes, aquí en cama, por el problema que tengo en la rodilla. Aquí estamos listos para no dejarlos a ustedes sin hacer un video. Estoy aquí tratando de aprovechar el tiempo y hacer algo útil para todos ustedes eh, y poder compartir este conocimiento con ustedes. Para ello, como les dije, tenemos aquí nuestro documento, este documento que lo he hecho. Vamos a hablar básicamente de la definición de qué es un disco duro, vamos a hablar un poco de historia, vamos a centrarnos básicamente en la estructura física del disco duro tradicional, vamos a hablar acerca de los discos, el eje, los cabezales, el actuador, el imán neodimio, la tarjeta electrónica de control y la interfaz electrónica. Finalmente vamos a ver los formatos que vienen los discos, vamos a hablar ampliamente de las interfaces de conexión con la cual el disco duro se conecta al computador o al servidor o a la laptop, como quieran llamarle, y posteriormente vamos a hablar, obviamente, de los tipos de interfaz IDE, SATA, SCSI y SAS. Y finalmente vamos a hablar un poco de la velocidad de rotación, la zona de parqueo y el heat crash. Básicamente de eso vamos a hablar en este video, en este primer video, en donde vamos a hablar todo de manera práctica y teórica acerca del disco duro. Muy bien, vamos a empezar. Básicamente, lo que conocemos como disco duro, el inglés viene de las siglas hard disk drive o disco duro. Como definición podemos decir que es un dispositivo electromecánico de almacenamiento de datos masivo que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar archivos digitales. ¿Por qué hablamos que es un sistema electromecánico? ¿Por qué? Porque básicamente hace uso de la electrónica y de la mecánica para poder almacenar datos de manera masiva. ¿Y por qué de manera masiva? ¿Por qué? Porque estamos hablando de varios cientos de gigabytes o incluso terabytes. Así como las memorias también se les conoce como dispositivos de almacenamiento masivos. La gran diferencia entre un disco duro y una memoria, que también es un dispositivo de almacenamiento masivo, estamos hablando de una memoria RAM, es que el disco duro almacena datos de manera masiva, pero datos de manera no volátil, es decir, que la información no se va a perder así apagamos el computador. ¿Por qué? Porque la información se va a grabar sobre los platos a través de un medio magnético. Sin embargo, en una memoria RAM, la memoria RAM almacena datos de manera temporal, de manera masiva, pero lamentablemente los datos son volátiles. Es decir, cuando yo apago el computador, la memoria
pierde la información que tiene de manera temporal. Entonces, cuando hablamos de almacenamiento masivos, nos estamos refiriendo ya sea a un disco duro, a una memoria flash o a una memoria RAM. La diferencia básicamente es que el disco duro puede almacenar datos de manera masiva, pero de manera no volátil. Básicamente esto es lo que tenemos como definición. Cuando hablamos de historia, el disco duro fue inventado por IBM en el año de 1956 y fue usado por primera vez en la computadora IBM 350. Este disco duro básicamente pesaba aproximadamente 1 tonelada y tenía una capacidad aproximada de 5 megas. ¿Se imaginan ustedes un disco parecido a este? Un disco duro de un tamaño parecido a este disco duro. Obviamente este es más pequeño que el original que lo sacó en IBM en el año 1956, pero estamos hablando de un disco duro. Este, por ejemplo, tenía una capacidad de 62.5 megas en comparación al original que realizó IBM o que fabricó IBM, que tenía una capacidad solamente de 5 megas. Sin embargo, ya se puede imaginar que hoy en día existen discos de hasta 5 terabytes de información que podemos almacenar. Entonces, básicamente, fue inventado por IBM a finales del año 1956 y fue utilizado por primera vez en la IBM 350. IBM, en este caso, la International Business Machine, fue un monstruo, un estándar, básicamente un gran elefante azul de ese entonces, y hoy en día aún perdura porque fue un gran precursor de la tecnología que hoy en día tenemos. Básicamente, como estructura física de datos del disco duro tradicional, estamos hablando, ojo, del disco duro tradicional, no estamos hablando de los discos duros, digamos, de estado sólido, que lo vamos a ver luego, porque aquí estamos hablando básicamente de los discos duros tradicionales. Básicamente, con el transcurrir del tiempo, los discos duros, acá podemos ver una imagen, que los discos duros fueron avanzando con básicamente, con la tecnología de poder almacenar la información. Los discos duros con el tiempo fueron avanzando y de tener un disco duro tan inmenso, en el año de 1956, la tecnología de almacenamiento a gran escala fue perfeccionándose y hoy en día tenemos discos duros con formatos muy pequeños, véanse el tamaño que hoy en día ya tenemos, incluso formatos de hasta de 2.5 pulgadas e incluso 1.8 pulgadas, que lo vamos a ver luego, obviamente, en el transcurrir de este video. Básicamente, la estructura física de un disco duro tradicional, cuando hablamos de un disco duro tradicional, estamos hablando de los discos duros convencionales que usamos hoy en día. Básicamente, podemos decir que el disco duro tradicional está formado por discos, por el eje que soporta los discos, por los cabezales, por el brazo actuador, por el eje del actuador, por el actuador, por un imán neodimio que cumple una función muy importante, por la tarjeta electrónica de control y por la interfaz electrónica que vendría a ser un estándar en las comunicaciones entre el computador y como periférico y el disco duro como tal. Básicamente vamos a hablar de ellos uno a uno, pero para ello quería yo mostrarles obviamente cómo está estructurado un disco duro, cuál es la estructura física de un disco duro tradicional. Para ello podemos decir que el disco duro cuenta con varios platos o discos. Estos discos o platos por lo general son de un material que puede ser cristal o aluminio. Estos discos o platos que podemos ver acá por ejemplo tenemos un disco duro que tiene 4 platos. Estos discos o platos, que pueden ser de cristal o aluminio como lo indico, están revestidos por un material ferromagnético que es fácil de magnetizar, de manera tal que las cabezas pueden grabar o leer los datos sobre este material magnético a través de una información digital, es decir, de los unos y los ceros que vamos a ver luego. Básicamente, los discos están unidos a través de un eje principal, que vendría a ser este de acá, el eje que une todos los discos o platos de los discos. A decir verdad, los discos están magnetizados por ambos lados, es decir, si yo tengo un disco, la parte superior va a estar magnetizada y la parte inferior también va a estar magnetizada. Lo mismo sucede con el resto de discos o platos. Tenemos los discos, tenemos un eje, el eje que une todos los discos y que va a mantener una cierta velocidad de rotación, que lo vamos a ver luego, que es de suma importancia
en los discos duros. Acá podemos ver básicamente de igual manera, tenemos los discos en la parte de acá, que como dije, están revestidos por un material ferromagnético, y acá podemos ver tres discos o platos, ¿no? Uno, dos, tres. Estos discos duros están revestidos por un material ferromagnético y por ambos lados, ya sea por el lado inferior o por el lado superior, de manera tal de que se pueden magnetizar haciendo uso de señales eléctricas que vendrían a ser los unos y los ceros, que nos van a permitir grabar o leer la información de manera tangencial sobre el disco duro. Para ello, aparte de esto, de esta información que le estoy indicando, existen los cabezales. Y prácticamente, ¿qué son los cabezales? Los cabezales vendrían a ser los dispositivos que se encuentran sobre un brazo actuador, que es este de acá, que mantiene los cabezales. Básicamente los cabezales vendrían a ser esto. Sobre cada lado o superficie de los discos existe un cabezal. Este cabezal está formado en sí por dos cabezales, un cabezal de lectura y un cabezal de escritura, de manera tal de que sobre cada superficie de cada plato o disco existe un par de cabezales, un cabezal de lectura y un cabezal de escritura. El primero, el de lectura, obviamente va a permitir leer los datos almacenados sobre el disco, y el de escritura va a permitir, obviamente, grabar la información desde el CPU o desde la memoria hacia el disco duro a través de los unos y los ceros. En otras palabras, sobre cada plato existen dos juegos de pares de cabezales. Dos cabezales en la parte superior para leer los datos de la parte superior, y dos cabezales en la parte inferior para leer los datos de la parte inferior. Ahí sí, ¿verdad? Este par de cabezales es un solo par, y acá existe otro par. Un par de lectura y escritura, y acá existe otro par de lectura y escritura para leer la otra superficie del mismo plato. Acá lo podemos ver de igual manera acá. Por ejemplo, acá tenemos cuatro platos, y sobre este lado tenemos un cabezal, un brazo actuador con un cabezal, acá tenemos otro, acá tenemos otro. O sea, básicamente podemos traer 8 cabezas de lectura y escritura, ¿no? Porque existen 4 platos o discos sobre el cual la información ha sido almacenada, y de manera tal de que como los cabezales podemos leer dicha información. Lo importante acá es que acá, por ejemplo, podemos ver un brazo actuador, que lo vamos a ver luego, con los cabezales en la parte superior. En este caso, en el extremo inferior podemos ver los cabezales, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos 3 juegos de brazos, acá tenemos un par de cabezales, acá tenemos otro par de cabezales, y así, ¿no? Tenemos acá este juego de cabezales va a permitir un plato, acá permite otro plato, y acá permite otro plato para poder leer o escribir la información. Acá tenemos una imagen más exacta de cómo está formado un cabezal. Básicamente el brazo del actuador, y acá esta parte superior negra con sus cables de conexión, que es milimétrico, esto lo vamos a ver luego ya en la práctica. Básicamente vendría a ser las conexiones hacia el material magnético, que es una pequeña bobina interna que tiene el cabezal de lectura y escritura. Acá, por ejemplo, podemos ver dos cabezales, un cabezal superior para la parte superior del plato y un cabezal inferior para la parte inferior del plato. Acá hay dos cabezales, uno de lectura y escritura, y acá hay otros dos de lectura y escritura. Básicamente los cabezales, tenemos el brazo actuador, que vendría a ser básicamente esto de acá, el brazo actuador vendría a ser eso de ahí, el eje del actuador, que es el eje sobre el cual se mueven todo el conjunto de cabezales. No es que los cabezales se muevan de manera independiente, no señores, los cabezales se mueven todos juntos tangencialmente desde el centro de los platos, de los discos, hacia el extremo o hacia el exterior de los discos. Es decir, acá existe un eje de los brazos actuadores que todos se mueven al mismo tiempo desde el centro hacia la parte externa de los discos de manera tangencial. ¿Okay? Acá podemos verlo también, acá podemos ver el eje del brazo actuador, el brazo actuador y los cabezales. Los cabezales se van a mover
desde el extremo hacia la parte interna del disco duro, de los platos de los discos. ¿Ok? Tenemos el actuador, que vendría a ser un dispositivo importante, que básicamente es el que permite, el actuador vendría a ser esta parte de acá, el disco, que va a permitir controlar de manera electromagnética el movimiento de los brazos desde el exterior hacia la parte interna de los platos del disco. Finalmente tenemos un imán neodimio, que básicamente puede ser cualquier imán, pero estos imanes neodimio son de una alta, digamos que nos permite tener una gran cantidad de líneas magnéticas, es decir, es un imán que tiene una poderosa, digamos, capacidad de poder atraer dispositivos magnéticos, y en este caso se utiliza el imán neodimio para poder controlar el actuador. En este caso no se ve el imán neodimio en esta imagen, pero en la práctica al final del video vamos a ver justamente todas las partes que les estoy explicando en estos momentos. Y luego tenemos una tarjeta de control que vendría a ser la parte electrónica del disco, en este caso la parte electrónica, una tarjeta de control que vendría a estar por acá, que no se ve en estos momentos, que vendría a ser la parte electrónica, que es la parte más importante del disco duro, que lleva la electrónica y el microcontrolador para poder mover el brazo actuador y obviamente los cabezales. Todo esto hace uso de una interfaz electrónica estándar que nos va a permitir conectar el disco duro hacia la parte externa. Es decir, esta interfaz electrónica, en este caso, es una interfaz IDE que nos va a permitir conectar el disco duro a través de un cable IDE hacia la parte externa, en este caso hacia el controlador de disco duro, en este caso un controlador IDE que está embebido en la placa madre del computador. ¿Okay? Otra de las partes, acá podemos ver, por ejemplo, la parte física o estructura física llamada detallada. Vamos a explicarlo rápidamente nuevamente. Tenemos los platos o discos, que puede ser 2 o 3 discos. Tenemos el eje sobre el cual los discos se mueven. Tenemos el cabezal, que es un cabezal por cada lado de cada plato. El cabezal puede ser lectura o escritura. Tenemos el brazo del actuador que maneja el cabezal. Tenemos el eje del actuador, que es un solo eje que maneja todos los cabezales. Los cabezales se mueven tangencialmente desde el extremo hacia el interior, leyendo o grabando los datos sobre el disco. Luego tenemos el actuador, que ya lo hemos visto, que cumple una función muy importante para el manejo electromecánico del brazo actuador y obviamente de la información como se lee y se graba. Y tenemos la tarjeta de control que está por acá, que no se ve, que lo vamos a ver luego. Y obviamente tenemos también acá en esta imagen podemos ver el conector de energía, los jumpers, que son más que todo pequeños conectores para poder cerrar o abrir partes de la circuitería electrónica y poder conectar el disco, en este caso el disco IDE, como esclavo o como maestro. Y finalmente el conector o la interfaz que les decía acá, el conector o la interfaz electrónica que nos va a permitir conectar el disco duro externamente a la placa madre a través de un cable y poder controlarlo a través de un controlador de disco externo. Básicamente, esta es la estructura física del disco. Lo importante acá es poder diferenciar eh, los cabezales del disco duro, que es tan pero tan pequeño, lo vamos a ver luego en la práctica, son bien delicados. Lo importante acá es que la electrónica nos va a permitir diferenciar algunas cosas importantes, ¿no? Lo importante acá es que los cabezales nunca están en contacto físico con la superficie magnética del disco, con ninguno de los lados del disco. En otras palabras, cuando el disco comienza a girar a una cierta velocidad, que lo vamos a ver luego, se forma un pequeño colchón de aire entre la superficie magnética del disco y cada lado del cabezal, de manera tal de que el cabezal flota a una distancia de 3 nanómetros entre el disco duro, entre la superficie del plato y el cabezal, existe una pequeña milimétrica, digámoslo así, distancia de 3 nanómetros. Es decir, la distancia es de menos
o de menor tamaño que el espesor de un cabello humano, ya se podrán imaginar. Por lo tanto, el cabezal flota mientras está leyendo la información o escribiendo datos sobre el disco y mientras el disco gira, los cabezales a través del actuador hacen que se mueva desde el exterior hacia el interior de manera tangencial, de manera que podamos leer la información. Esto es de suma importancia porque la electrónica es tan, pero tan avanzada acá, de que los cabezales nunca chocan con los platos a través de esta pequeña diferencia o distancia de 3 nanómetros. Muy pequeña, muy inferior al grosor de un cabello humano. Entonces ustedes se podrán imaginar cómo es que los discos giran a una cierta velocidad y que están tan controlados, porque son motores servos electrónicos, de manera tal de que y son tan precisos que la información tienen que leerla al vuelo, en el aire, sin tocar los platos. Porque basta a la velocidad con que giran los platos, basta con que el cabezal aterrice o haga contacto con la superficie del disco, el disco se puede estropear y obviamente los datos se van a dañar. Esto lo vamos a ver luego en la parte final de este video, lo que se conoce como un head crash. ¿Ok? Pero básicamente se los muestro. Ahí he mostrado las imágenes. Acá tenemos otra imagen del, como les decía, de 3 cabezales, de 3 brazos con un mismo eje del actuador. Y continuando con nuestra información, vamos a hablar de los formatos que existen sobre los discos. Originalmente, los discos duros fueron de grandes tamaños, pero hoy en día, acá podemos ver la diferencia, vamos a verlo acá. Acá se pueden ver la diferencia entre los discos, pero hoy en día ya existen los formatos estándar de 3.5 pulgadas para los servidores y computadoras, y para la laptop o equipos de gama baja, es decir, los equipos que se utilizan de manera que se pueden mover de un lugar a otro, los portátiles, hacen uso de discos con formato de 2.5 pulgadas y 1.8 pulgadas. Estamos hablando de estos tipos de discos que son más pequeños porque la tecnología electrónica y de almacenamiento se ha ido reduciendo, incluso acá pueden ver los tamaños, de manera tal de que los discos duros de la laptop hacen uso de discos de 2.5 pulgadas, incluso de 1.8 pulgadas. Sin embargo, los discos duros de los servidores ya hacen uso de discos de 3.5 o incluso ya de 2.5 pulgadas, ¿no? Básicamente es el tamaño de los discos. Acá viene un tema importante que les quería explicar, que vendría a ser las interfaces de conexión de los discos. Básicamente, ¿qué es la interfase de conexión de los discos? Yo me refiero a la interfaz de conexión de los discos cuando me refiero a cómo está conectado el disco duro en sí hacia la interfaz, en este caso, del controlador de disco que va sobre la misma placa, la placa madre del computador. Básicamente existen varias interfaces de conexión con la placa madre y para ello vamos a hablar de ellos rápidamente. Tenemos la interfaz IDE, que vendría a ser la Integrated Drive Electronics, que también se le conoce como ATA o PATA. ATA viene de Advanced Technology Attachment o PATA vendría a ser Parallel ATA. Es decir, se le conoce con estos nombres y es un estándar usado hasta el 2004, que es el estándar más usado en la historia de la computación, ¿no? Los discos duros IDE, también conocidos como ATA o PATA, se usaron mucho, e incluso hasta hace unos 5 años atrás. En el 2004 llegó a ser un estándar, pero incluso estos discos duros, la gran diferencia es que estos discos duros son paralelos, es decir, la data viaja de manera paralela, no serial, a través de los cables. Para ello se hacía uso de un cable plano, ya lo hemos visto en otros videos, y que cada controlador de disco IDE podía manejar hasta 2 discos. En este caso, por lo general, en otras palabras, las computadoras de hace incluso 5 años atrás, estamos en el 2015, básicamente en el 2010, utilizaban 2 controladores IDE o ATA, en este caso para manejar 2 discos. En otras palabras, con 2 controladores IDE podías manejar hasta 4 discos. Ahí entra el tema del master y slave que lo expliqué originalmente.
Ok, el IDE llegó a ser un estándar, sin embargo, existen otro tipo de discos que utilizan una interfaz SATA, que vendría a ser la serial ATA. Todo lo que es serial ha llegado al final a digamos, mejorar lo que es paralelo. Por lo tanto, cuando hablamos de serial, estamos hablando de que ha mejorado lo paralelo. Entonces, el IDE era paralelo, comunicación paralela, el SATA vendría a ser el serial ATA, o sea, el mismo ATA, pero ya no a través de un puerto paralelo, sino a través de una interfaz serial. Por lo tanto, este serial ATA utiliza, o SATA, como le quieran llamar, utiliza un bus serie para la transmisión de datos, es más rápido y eficiente que el IDE, al ser serial, porque utiliza una velocidad de transmisión muy elevada, es más pequeño el conector y permite una conexión en caliente, lo que conocemos nosotros en sistemas, los expertos en sistemas, le conocemos como hot plug. ¿Qué es el hot plug? Es poder conectar un disco duro serial ATA o SATA en caliente, estando encendido el computador y conectarlo de manera tal de que el sistema operativo va a reconocer el disco duro en caliente sin que éste se dañe, ¿no? Esto es importante porque ciertos discos duros SATA se pueden usar incluso en combinaciones RAID, RAID 0, RAID 1, RAID 5, que es Redundant Array of Inexpensive Disk, para lo que es recuperación de datos en PCs o servidores, ¿no? Eso es otro tema, es un tema de redundancia de discos, que de repente algún día en algún video lo haré cuando hablemos de servidores. Entonces, dentro de las versiones SATA, que es el Serial ATA, existen versiones, ¿no? Versiones SATA 1, SATA 2 y SATA 3. El SATA 1 tiene una velocidad de transferencia de 150 megabits por segundo. El SATA 2 salió después y es el más usado hoy en día, con una velocidad de transferencia de 300 megabits por segundo, es decir, es superior al SATA 1, lo duplica en velocidad. Y finalmente, ya hoy en día, hace un año, 2 años atrás, existe el SATA 3 que permite velocidad de transferencia de hasta 600 megabits por segundo, que se está haciendo un espacio y desea ser un estándar hoy en día. Esto en un año o menos de un año ya será un estándar y va a mejorar al SATA 1 y al SATA 2. Ojo, los discos cuando se compran ya sea como IDE, como SATA o como los otros interfaces que lo vamos a ver luego. Pero básicamente los discos SATA 3 ya existen hoy en día y son muy veloces, ¿no? Otro tipo de interfaz o disco que tenemos hoy en día es el SCSI. Cuando hablamos al inicio, hablamos de los tipos de discos o interfaces. El IDE y el SATA se han usado ampliamente para lo que es PCs o estaciones de trabajo. Sin embargo, cuando ya hablamos de servidores o equipos más potentes que necesitan mayor velocidad o mayor almacenamiento de datos, estamos hablando ya de otras interfaces. Para ello, hacemos uso de la interfaz SCSI y de la interfaz SAS. La interfaz SCSI es el Small Computer System Interface o una interfaz de sistema de computador pequeño. Esta SCSI está preparada para servidores que requieren gran capacidad de almacenamiento y velocidad de rotación. Pueden trabajar asincrónicamente con el microprocesador, lo que permite una mayor velocidad de transferencia de datos. Es decir, no necesitan trabajar en serie o sincrónicamente con el microcontrolador o el microprocesador del computador o del servidor. Ellos, de manera asíncrona, pueden obtener una mayor velocidad de transferencia de datos y son ampliamente usados, los interfaces SCSI o los discos duros SCSI son ampliamente usados en los servidores de hoy en día. Incluso hasta hace unos años se seguía usando, sin embargo la tecnología SAS ya lo ha superado, que lo vamos a ver luego. Básicamente, los discos SCSI existen especificaciones, así como los SATA, existe el SATA 1, el SATA 2, el SATA 3, en los discos SCSI existen ciertas especificaciones que paso a detallar. En este caso, el SCSI estándar, o SCSI, o estándar SCSI, cuya velocidad de transmisión es de 5 megabits por segundo, el SCSI rápido, o Fast SCSI, cuya velocidad de transmisión es 10 megabits por segundo, y el SCSI ancho rápido, o Fast Wire SCSI, que es el mejor hoy en día, cuya velocidad de transmisión puede llegar hasta 20 megabits por segundo. ¿Ok? El gran problema de los SCSI es que solamente te permiten conectar hasta 7 dispositivos SCSI en un channel array o un array de disco. Esto se utiliza mucho en los servidores, ya sea IBM, HP, Dell o de otras marcas, y fue un estándar hasta hace unos años. El gran problema que, como lo dije también, es comunicación paralela.
y necesitamos tener un terminator tanto a la entrada como al inicio como al final del cable, del disk channel en este caso, ¿no? Pero hoy en día los discos SCSI ya han sido superados por los discos SAS, lo que conocemos como Serial Attached SCSI. Los SAS reemplazan al SCSI en paralelo al utilizar una interfaz de transferencia de datos serial. Es decir, el SAS vendría a ser un SCSI atachado de manera serial. Es decir, ya no hace uso de una comunicación paralela, sino de una comunicación serial, es decir, bit a bit. Por lo tanto, aumenta la velocidad y permite la conexión y desconexión en caliente, al igual que el SATA. Se estima que el reemplazo del SCSI, ese reemplazo del SCSI, utiliza el mismo conector de un SATA. Acá hay que hacer una aclaración importante, ¿no? Utiliza el mismo conector de un SATA. ¿Qué significa esto? Que el SAS, al ser un serial, como el SATA, que lo hemos visto acá arriba, el SATA es serial, al igual que el SAS, el conector del SAS o la interfase del SAS es idéntica al del SATA. Por lo tanto, un disco SATA puede ser usado sobre un controlador SAS de manera tal de que él lo pueda manejar, manipular o administrar. El controlador SAS puede manipular un disco SATA, SATA 1 o SATA 2. Sin embargo, un disco SAS no puede ser nunca conectado sobre un controlador SATA. Y ahí la gran diferencia. ¿Ok? Hay que tener en cuenta ese tema, que es un tema bastante interesante a tener en cuenta. Básicamente, hay otros temas o estándares que hay que tener en cuenta, por ejemplo, la velocidad de rotación. La velocidad de rotación es de suma importancia en un disco, ¿no? A mayor velocidad de rotación es mejor o mayor la tasa de transferencia de datos, pero el gran problema de la velocidad de rotación es que a mayor velocidad de rotación voy a tener más ruido al ser un dispositivo mecánico y obviamente va a haber mayor fricción y se va a producir mayor temperatura o mayor calor. Esa es la gran diferencia entre tener una mayor velocidad o una menor velocidad. Ahora, los discos IDE suelen comprarse de 5.400 revoluciones por minuto. Bueno, se solían comprar. Incluso existían discos IDE de 7.200 RPM, revoluciones por minuto. Sin embargo, los discos SCSI ya han superado los 7.200 y hoy en día existen discos de 10K e incluso hasta de 15K, que son los discos más modernos. Incluso los SAS pueden llegar a 10K o 15K. ¿Ok? Hay un tema importante con la zona de parqueo. ¿Qué es la zona de parqueo? La zona de parqueo, como lo dije acá al inicio del video, la zona de parqueo es una zona especial del disco en donde las cabezas se suelen alojar, o sea, parquear, es decir, aterrizar cuando se desconecta la alimentación del disco. Lo he dicho al inicio del video, que se crea un pequeño colchón de aire o una ventana de aire por la misma rotación del disco, que en este caso gira a 7.200 revoluciones por minuto, y las cabezas nunca chocan con los platos a esa velocidad. ¿Por qué? Porque si no, se produciría un desastre, ya sea sobre las cabezas o sobre los platos del disco. Y obviamente, cuando nosotros desconectamos o apagamos el disco, las cabezas tienen que aterrizar en algún lado. Si no, se destruirían los datos sobre el disco. Para ello, existe una zona importante llamada zona de parqueo o zona LANS o zona de aparcamiento o zona de aterrizaje, que se denomina la zona sobre la cual las cabezas del disco se aparcan o descansan cuando se apaga la computadora o se pierde la energía. Si no, las cabezas chocarían con los platos y obviamente destruirían los datos. A esta zona de parqueo, yo recuerdo en el 98, 99, 1998, 99, cuando yo hacía uso de los discos duros Seagate de 20 gigas, de ese entonces, recuerdo los llamados, los discos duros, esos discos duros, los ladrillos, que le llamábamos nosotros teníamos que ejecutar un comando a través del MS-DOS 3.3, que recuerdo de ese entonces, un comando llamado park.exe, que permitía aparcar las cabezas antes de apagar el disco duro. Si nosotros apagamos la computadora, antes de apagar la computadora, a través del sistema operativo MS-DOS 3.3, ejecutamos un comando park.exe
de manera tal de que las cabezas iban a un lugar seguro y descansaban sin destruir los platos de los discos. ¿Ok? Es un tema interesante que lo tengan en cuenta, el tema del parqueo. Y finalmente lo que les quería comentar era acerca del head crash o el desastre de las cabezas. ¿Qué sucede si el disco está trabajando y de un momento a otro la laptop o el disco duro se cae o es golpeada bruscamente y los discos se producen una vibración internamente entre los platos del disco y las cabezas y los discos chocan o aterrizan sobre los discos? A este accidente o head crash se le conoce como aterrizaje brusco de las cabezas o head crash, de manera tal de que podrían ocasionar un desastre de las cabezas, algo como esto, ¿no? Acá podemos ver un head crash en donde las cabezas han aterrizado sobre los discos, en este caso sobre uno de los platos del disco, destruyendo los datos e incluso destruyéndose el cabezal de lectura y escritura de los discos, en este caso del brazo actuador, y obviamente esta data ya está inservible. Lo importante de los discos duros tradicionales, que son los discos que tienen platos, como estamos hablando, es que si se destruye esto, se podría solamente destruir cierta sección o cierta parte de la información, más no la otra. O sea, ya con técnicas especiales de recuperación de datos, que vamos a ver luego en otros videos, que les voy a explicar cómo recuperar datos de un disco duro a través de herramientas especiales, de una o dos herramientas, podemos recuperar datos en estos estados, ¿no? Obviamente es un tema físico o incluso podría destruirse por completa la información o el disco duro. Acá quería también mostrarles alguna información importante que quiero compartir con ustedes. Me refiero ya para finalizar esta parte teórica, vamos a ver básicamente cómo el disco, la estructura física del disco ha sido, un disco duro ha sido desarmado, que lo vamos a ver luego. Tenemos la tapa, la carcasa metálica, los platos, que ya dije que es de un material que puede ser cristal o aluminio. Tenemos el eje de los discos o platos, que es un motor bastante interesante, su conector. Tenemos una espuma, tenemos la tarjeta electrónica que les hablaba, de la interfaz electrónica que tiene un microcontrolador. Sobre esa tarjeta también existe un caché de disco interno que permite acceder a la información de los discos, incluso cuando ya se ha accedido anteriormente, la información se guarda en una pequeña memoria interna. Tenemos el cabezal acá, el brazo actuador, el eje del brazo actuador, acá tenemos el actuador, tenemos el imán neodimio, algunos partes adicionales que no vienen al caso. Esto es una pequeña bolsa de sílica, que es una bolsa deshumedecedora, que viene en la misma bolsa del mismo disco duro cuando se compra, y obviamente los tornillos. Pues bien, hasta aquí esta primera parte acerca de nuestra estrella, el disco duro o hard disk drive. Espero que el video haya sido de su agrado. Mi nombre es Humberto Higinio, soy de Lima, Perú. Para mí es una gran satisfacción poder estar con ustedes semana a semana compartiendo conocimiento juntos. Si el video le gustó, por favor dale like, suscríbete, comenta y comparte este video. Asimismo, los invito a que puedan visitar mi página web www.humbertohiginio.com, en donde podrán ver este y más de 201 videos que vengo para bien hacer para con ustedes, con el único objetivo de poder compartir conocimiento juntos. En el próximo video vamos a adentrarnos a la parte interna del disco duro. Vamos a hacer un inside the hard disk, es decir, vamos a abrir un disco duro de manera práctica, vamos a mostrar las partes técnicas y cada sección de la estructura física del disco, y espero que el video también que viene sea de su agrado. Muchas gracias por su atención y gracias por seguirme en estos videos tutoriales de ciencia y tecnología.